Muy buenas. Bueno, pues nada, buenos días y gracias a los que estéis aquí por venir y gracias también a José y a la universidad por organizar esto, ¿vale? Bueno, como ha dicho, pues soy Fran, Francisco Moreno, y bueno, soy el director del team de Quality Engineering de Simpla. Bueno, en Twitter me podéis buscar ahí también. Bueno, en su día lo tenemos un poco parado, pero bueno, en su día un amiguete y yo empezamos una comunidad también online, Northern Quality. Chicos de Bilbao, por eso lo de Northern y tal. Y nada, pues tenéis ahí un canal de YouTube donde hicimos en su día, pues hay unas 30 charlas más o menos sobre testing y demás, ¿vale? Y bueno, pues yo siempre suelo decir eso, pues he visto bugs que no creeríais, entonces pues por eso me gusta un poco compartir mi experiencia para que vosotros no tengáis que verlos también, ¿vale? Vale, entonces, pues bueno, la charla es un poco el testing en el mundo real, sobre todo pues cómo trabajamos hoy en día, bueno, no solo en Simpla, sino en la mayoría de las empresas, pues eso, en la IA. Entonces, un poco por situar el contexto de la charla y por qué creo que tiene sentido hablar de esto y compartir esto, pues ver un poco eso, ¿no? ¿Dónde nos movemos? Todas las empresas o casi todos los proyectos, ¿vale? Y primero la situación del mercado en el que hemos encontrado. No el mercado IT, sino el mercado en general. Cuando alguien nos pide un proyecto, lo que sea, ¿qué necesidades tiene? Entonces, básicamente, pues el time to market cada vez es más. O sea, esos proyectos antiguos de sacar una versión a 1 año o 2 años vista, o sea, eso ya no existe prácticamente. O sea, todo el mundo quiere sacar cosas rápidas. Sacar cosas rápidas, pero claro, que estén bien. Cualquier cliente necesita validar ideas, necesita sacar algo, o bien porque quiere validar su hipótesis, a ver si funciona en el mercado, porque tiene inversores detrás que quieren ver resultados. Entonces, yo os digo, el time to market cada vez es más importante. Hay mucha competencia, ¿vale? Lo veréis simplemente cuando os queréis instalar una aplicación en móvil, veréis que hay, no sé, decenas que hacen prácticamente lo mismo. Entonces la competencia es gigante. Pues en este punto, los errores pueden marcar un poco la diferencia. Yo aquí siempre digo que hay aplicaciones, no sé si os ha pasado, que en el momento que las arrancáis, una aplicación móvil sobre todo, veis que falla y la desinstaláis. Y pasáis al siguiente y fuera. Y esa aplicación, por mucho que la mejoren, seguramente nunca volváis a instalarla, porque ya os ha decepcionado, vamos a decir, y ya para vosotros esa aplicación ya no existe, a no ser que haga mucha campaña o alguien os diga a algún amigo, lo que sea, de confianza, que eso ha mejorado. Entonces, bueno, el tema de la calidad en esa primera impresión es importante. Y bueno, temas de amenazas de seguridad, privacidad, cada vez se ve más, y luego escalabilidad y rendimiento, esto lo vemos pues, sobre todo en temas como Black Friday o venta de entradas de conciertos, momentos muy puntuales. Cuando eso falla, pues puede producir una pérdida de negocio importante. Luego, la Customer Experience cada vez es más importante. El Customer Experience es, y cada vez se ve más, bueno, aquí tenéis el ejemplo claro de Zara, ¿no? Y otras muchas empresas. Cada vez se hace más que todo sea, la imagen de marca sea más homogénea. Que cuando entráis en la web de Zara, por decir algo, sea algo parecido, bueno, parecido entre comillas, a estar en una tienda de Zara, algo físico, o que la aplicación también sea igual. Es decir, que todos los colores, toda la tipografía, todo sea lo más homogéneo posible. Es un poco la customer experience, ¿no? Vale, entonces al final, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es una rapidez escalable, o escalable o mantenible. Quiero decir que al final tenemos que ser rápidos y robustos, pero de una manera mantenible en el tiempo. No vale con ser muy rápidos y sacar una primera versión, no sé, pues en 1 mes o 2 meses y luego queréis una castaña y falla muchísimo. Entonces tenemos que intentar ser capaces de mantener esa rapidez en el tiempo. ¿Qué es la rapidez no escalable? La rapidez no escalable son, pues, bueno, bugs de producción, desplegar con errores y tener que hacer el rollback, que cuando hay errores, que los va a haber, porque siempre los hay, corregirlos requiere mucho tiempo. Y eso se va a ver cuando el código no esté bien escrito o eso no hay mucha deuda técnica, pues va a hacer que el desarrollo sea lento y por eso vamos a tardar más en corregir los errores. Y no tener feedback de usuarios. Si no tenemos feedback directo de los usuarios, pues vamos a ir un poco a ciegas, ¿vale? Entonces, eso hay que intentar evitar. Vale, entonces, bueno, para que entendáis un poco esto, imaginaos que trabajamos por sprints.
Entonces, lo que tenemos que intentar es reducir las ineficiencias. Si trabajamos por sprints y nuestra calidad de código es mala, o tenemos muchos errores, o eso no está bien desarrollado, pues si esto es un sprint de 2 semanas, vamos a decir, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que la primera parte del sprint seguramente nos la pasemos corrigiendo errores que nos vienen ya reportados del sprint pasado, de producción o lo que sea. Entonces, la primera parte del sprint va a ser corrección, ¿vale? Luego, una vez que los errores se corrijan, pues la siguiente parte sí que será el aporte de valor. Es decir, sí que vamos a estar generando funcionalidad que supuestamente sí que tiene valor para el usuario, ¿vale? Por eso lo estamos desarrollando. Pero si este desarrollo tampoco está bien hecho, pues la última parte del sprint nos vamos a pasar también otra vez probando que eso está bien, dándole para atrás, etc. Entonces, un sprint de 2 semanas, por decir algo, realmente el aporte de valor, cuanto peor hagamos las cosas, más reducido va a estar, ¿vale? Porque nos vamos a pasar mucho tiempo o probando o corrigiendo lo que nos venía arrastrando, ¿vale? Entonces, a esto me refiero con hacer las cosas de manera sostenible y mantenible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no es solo a nivel teórico y tal, y porque los libros digan todo esto, sino que esto al final, que yo siempre hablo desde el punto de vista, desde donde enfoco la calidad, es a que no hacer las cosas bien cuesta ir, ¿vale? Básicamente. Entonces, todas las ineficiencias que se generan, al final es tiempo de gente trabajando, y a la gente que paga para un sueldo, ¿vale? Entonces, eso tiene unas consecuencias económicas. Y aquí, bueno, una slide a modo de resumen que está saqué de un informe, de un research que se hizo Stripe aquí está el de Payments, creo que les vamos a bien. Entonces, esto es un poco un estudio genérico que se hizo en UK, ¿vale? En Reino Unido. En las consecuencias del programar mal, básicamente, ¿vale? Entonces, todo esto es calculado más o menos a través de encuestas y demás, el research que hicieron, pues las horas de media que se perdían, o sea, que no aportaban valor per se, ¿vale? Y esto al final pues tiene un coste. O sea, todo esto multiplicado por el sueldo medio, etcétera, etcétera, pues ya veis que un coste que no es precisamente pequeño. Y para mí el foco de la calidad es esto. O sea, la calidad para mí, lo contaré ahora durante la charla, no es hacer pruebas por hacer, sino hacer que este coste se reduzca, ¿vale? O sea, intentar optimizar el proceso de delivery. Para mí el foco de la calidad y el testing es ese. Bueno, es una frase así un poco tal, pero bueno, que representa bastante bien lo que dice la otra slide, ¿vale? Es decir, que si buscamos algo barato y ir por la vía rápida, pues al final seguramente nos cueste más, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? Bueno, si pensáis en el testing, seguramente esto sea los TTs, ¿no? Los trending topics del testing, seguramente sea esto lo que os viene a la cabeza. Pues algo manual, proceso repetitivo, pruebas de regresión, poco creativo, tal. Seguramente sea lo que a todos, y más en un contexto, aunque hay aquí una profesora, no voy a decir tal, pero en un contexto universitario, esto es lo que se suele hablar sobre el testing, ¿vale? Algo bastante, bueno, por lo menos yo cuando lo estudié era un poco así, ¿vale? Vale, pues esto, como es lo que un poco aprendemos, es lo que al final se lleva a la empresa. Entonces, esto es la idea que se tiene, ¿no? Y aparte las metodologías que estudiamos, no que estudiamos, sino que las metodologías habituales, ¿cómo son? ¿Vale? Bueno, esta es la típica metodología de cascada, y lo veis, ¿no? La típica con sus fases, ya sea hecho en cascada o hecho un diagrama de Gantt, ¿vale? Pues típicamente estas son las fases que se pueden ver, un diagrama de Gantt. O aunque nos vayamos a un proceso más iterativo, bueno, ahí se ven las diferentes fases y demás. Y también en metodologías ágiles, pues procesos iterativos, diferentes sprints y tal, aquí veis las fases de cada sprint, ¿vale? Y bueno, aunque estemos en un proceso Kanban, o sea, en una metodología Kanban, pues también, ¿no? Ahí se ven las columnas típicas, ¿vale? Bueno, perdón. En un Scrum Board, en un proceso Kanban, o sea, un tablero Kanban, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, no sé si aquí veis algún patrón común respecto al testing, ¿vale? Que se repite en casi todas las metodologías que podemos ver, o las más típicas, ¿vale? No sé si veis algo común, que es que en todas el testing es una fase que está al final.
siempre es así. O sea, en todas estas metodologías, insisto, aunque sea Kanban, aunque sea Scrum, se ve, o sea, en un tablero que haya, de hecho, a veces hay gente que lo considera incluso un antipatrón para que lo tengáis en cuenta, que en un tablero Kanban, en un tablero Scrum, hay una columna testing, que eso hay gente que lo considera un antipatrón, ¿vale? Porque se está desligando, se está considerando una fase separada del desarrollo. Cuando, pues no debería ser así, para ser ágiles, ¿verdad? Debería estar algo que esté mucho más unido, es decir, dicho así a nivel práctico, se entiende que una tarjeta, vamos a decir, nuestro usuario no podría pasar a la siguiente fase de testing si no está bien. O sea, es decir, una tarjeta no podría avanzar a otra, un usuario no podría avanzar a la siguiente columna si no está completada de verdad. Y para estar completada tiene que estar probada. Otra cosa es que esa tarjeta se mueva por decir, bueno, pues tiene que estar probada en entornos de preproducción o lo que sea. Vale. Pero si es en entorno de desarrollo, o sea, no es muy ágil que alguien de desarrollo teclee, haga el último punto y coma y dice, esto ya está hecho, que lo pruebe. Estas metodologías pueden llevar a pensar que hay que hacer eso, pero eso no es ágil y de hecho es contraproducente hacerlo así. Entonces, si lo hacemos así, si dejamos el testing para el final, el feedback loop, que bueno, ya lo ha comentado alguien antes, ¿no? La velocidad con la que obtenemos información de cómo está algo, pues es muy lento, ¿vale? Y al final el testing se trata de, para mí, equilibrar la información que tenemos con el riesgo que corremos, ¿vale? ¿Por qué? O sea, esto siempre es un equilibrio, ¿vale? No podemos tener, es decir, idealmente, si tenemos toda la información sobre un sistema y cómo se van a comportar los usuarios, posibles errores, lo que sea, pues nuestro riesgo, el riesgo que corremos será menor, porque lo sabemos todo. Cuando tenemos menos información sobre un sistema, nuestro riesgo es mayor. ¿Vale? Y esto es así en sistemas y en la vida normal. O sea, nosotros por la mañana miramos la aplicación del tiempo porque queremos bajar el riesgo de mojarnos. ¿Vale? Es decir, si sabemos que va a llover, estamos teniendo más información, con un paraguas y el riesgo de mojarnos disminuye. ¿Vale? Pues con esto igual. Cuanta más información objetiva tengamos sobre un sistema, menos riesgo estaremos corriendo de perder dinero, perder usuarios, que no funcione bien, etc. ¿Vale? Entonces, siempre, para mí esto es un equilibrio entre estas dos cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que evaluar? Hasta cuándo se prueba, cómo se prueba, quién lo prueba, etc. ¿no? Para esto esté nivelado y al final estemos en un nivel de riesgo que estemos dispuestos a asumir. ¿Vale? Entonces, al final, se trata, dentro del mundo ágil, quiero decir, al final en agilismo hay muchas definiciones y tal, pero para mí si tenemos que reducirlo a algo base, para mí es adaptarse para producir valor. Para mí eso es la base del agilismo. Pues el testing también tiene que adaptarse. ¿Vale? No puede ser algo rígido y que siempre se me vea. Entonces, para mí las ideas clave mínimas para esto es pasar de la idea de que QA es el responsable de la calidad a todo el equipo es el responsable de la calidad. O sea, no hay una persona, no hay un rol, no hay un equipo que diga si algo está bien o no está bien y que si algo falla, pues es culpa de ellos que no lo han probado bien. O sea, todo el equipo tiene que hacerse responsable de eso. El equipo en realidad tiene que pasar de reportar bugs a prevenir problemas, es decir, pasar de un enfoque más reactivo a un enfoque más preventivo. Yo siempre digo que cuando se reporta un bug ya vamos tarde, porque si alguien llega a reportar algo, es que ya ha pasado muchas fases hasta llegar a que alguien lo vea. O sea, lo ideal es prevenir, hacer todos los mecanismos posibles para que el bug no llegue a producirse. ¿Vale? Y bueno, esta idea de que el tester o el QA rompe el sistema, o sea, solo está para un poco esa destructiva, pasar a la idea de que realmente se ayuda a construir el sistema. ¿Vale? Bueno, pues los enfoques habituales del mundo Agile pues es el shift-left testing, que básicamente es pues eso, llevar el testing lo antes posible, no dejarlo para el final, que esto es más lo que veíamos antes, un poco de cascada y demás, sino llevarlo lo antes posible. O sea, ya en el momento de hacer el diseño de las historias de usuario o planificar las cosas ya se pueden testear. O sea, no testear de coger un sistema y probarlo porque no estará hecho, pero sí que darle vueltas, pensar casos límite, meter los criterios de aceptación antes, todo esto, eso ya es una forma de hacer testing. ¿Vale?
Luego el Context Driven Testing, que bueno, básicamente son una serie de principios que son unos 10, me parece, los podéis buscar, hay una página que es contextdriven.com o algo así. Para mí la idea es básicamente que no hay procesos rígidos, o sea, no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos se prueban igual. O sea, esta idea de que el testing es una cosa así súper metódica y súper estática, pues no es así. Y bueno, para mí la idea clave es eso, ¿no? No hay mejores prácticas, sino buenas prácticas en contexto. O sea, en cada proyecto las cosas se harán de una determinada manera. ¿Vale? Entonces, básicamente es pasar de esta idea, ¿vale? de que la parte de testing sea una persona y una fase al final, antes de entregar las cosas, a que esté metido dentro del equipo y que haga más un rol de quality assistance. ¿Vale? O sea, esta persona no está aquí para probar, que también tendrá que probar, pero no está solo para eso, está para ayudar a todo el equipo a que las cosas se hagan bien. Entonces, más un rol de, pues, sí, de asistencia o de apoyo. Vale, pues esto al final, ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, pues un trabajo colaborativo y en paralelo, donde el equipo de desarrollo, pues básicamente, desarrollo, ¿vale? También prueba, ¿vale? Esto es importante, la gente de desarrollo también tiene que probar. Y en paralelo, pues la gente de testing está haciendo esto, ¿vale? No está desarrollando, porque seguramente no sea su skill principal, pero está analizando los riesgos, metiendo criterios de aceptación, probando, automatizando y haciendo pair testing junto con la gente, que es así como mejor se entienden las cosas y se comparte el conocimiento. ¿Vale? Y luego, por supuesto, también, y vosotros aquí que estáis en la universidad, pues esto lo tenéis ya bastante claro. Pero si tenemos a la hora de hacer pruebas, a la hora de hacer un plan de pruebas, al final, ¿qué esperamos? Pues entradas y salidas esperadas y un proceso repetitivo y manual. Entonces, pues, obviamente, con esto, ¿qué habría que hacer? Pues decirle a una máquina que haga las cosas por nosotros. ¿Vale? O sea, la automatización es algo en entornos ágiles absolutamente necesario. ¿Vale? No puede haber un proceso ágil o sea, ningún proyecto puede ser ágil sin que haya automatización de menos. O sea, no. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que se deje tiempo para hacer testing de calidad. ¿Vale? Es decir, que las pruebas manuales no se acogerse una tabla Excel y marcar checks, sino que el testing sea pues un proceso más creativo. O sea, buscar casos, o sea, pensar realmente cómo se va a utilizar el sistema y buscarle problemas. ¿Vale? Y es una cosa que digo, o sea, para mí el testing no está solo para reportar bugs, sino para reportar problemas. Y un problema es más que un bug. ¿Vale? O sea, un bug está claro que es un mal funcionamiento, esto lo veremos luego. Pero cuando hay problemas de usabilidad o que las cosas no se entienden bien o que no se pueden utilizar bien, generan confusión, eso es un problema, ¿vale? Que puede hacer que los usuarios estén frustrados y que nuestras ventas bajen también. Entonces, yo creo que eso también se debe reportar. Eso es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, algunos ejemplos, a ver vosotros qué opináis. Bueno, este es un error crítico, ¿no? Un error normal. No sé si alguna vez lo habéis visto en alguna web o lo que sea, pero entiendo que aquí todos esto lo reportaríamos. Oye, esta web está fallando. Esto hay que mirarlo, esto es un bug, lo pondréis en vuestro Jira, lo que sea, error crítico, bla, 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 incluso pasos para llegar hasta aquí. Bueno, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que esto habría que reportar. Ahora os pongo este ejemplo, ¿vale? Imaginaos esta web, ¿vale? Quiero decir, la web que sea. Se entra y ahí, esto es un GIF, ¿vale? Esto no se queda colgado. Ahí veis lo que tarda en cargar esta página, ¿vale? Para que lo veáis. Si vosotros probaseis, ya veis lo que tarda, ¿no? Si vosotros probaseis esta página, ¿reportaríais esto como error o no? ¿Qué pensáis? ¿Sabéis lo que...? Depende de la amistad que tengamos con la gente de la página. Si son amigos les diríamos, te va un poco lenta. Si son desconocidos, a lo mejor nos vamos a la otra pestaña y nos ponemos a... Sí, hombre, o sea, claro, yo me refiero a que tú... que somos de la empresa. Exacto. O sea, este es el proyecto en el que estáis trabajando y os dicen, oye, probar esta página. Y traéis ahí, suponiendo que esto, quiero decir, el entorno está bien, o sea, quiero decir, que no es un problema del entorno, que vaya lento, sino que la página tarda en cargar. Pero tarda en cargar, pero funciona. Al final se ven las caras y se ven las fotos. ¿Esto lo reportaríais o no? Pero depende de las tareas de usuario que tengas.
para un programador, para un ingeniero, a lo mejor no es un fallo, porque funciona. La experiencia de usuario no es buena. Entonces ahí depende de la cercanía que tengas a user experience. Claro. Bueno, además... Y si me molesta a mí, o sea, si el que cargue lento, como desarrollador o como tester, me molesta, lo reportaría seguro. Claro, pero eso Es voy. decir, si tengo que esperar a hacer algo porque está cargando lento, lo reportaría segurísimo. Claro, pero eso voy. Pero... O sea, imagina que esta página es la página de Zara. ¿Vale? Sí. Imagínate que esto es Zara y la home, o entráis en una prenda y tarda esto en cargar. Y trabajáis en Zara. ¿Lo reportaréis o no lo reportaréis? Claro, yo donde voy es, tú dices, hombre, depende si a mí me molesta o no me molesta, pero yo lo que opino es, tienes que pensar que esto al usuario final le va a molestar o no le va a molestar. Claro, es ahí donde voy. Sí, cuando hablo de mí, me hablo como usuario de la aplicación. Si como usuario de la aplicación me molesta, lo considero un bug. Y si tengo un canal de comunicación para reportarlo, sí lo reportaría. O sea, yo lo reportaría también, porque al final si todos trabajamos en esa página, por ejemplo, hablando un poco también desde la ignorancia, si todos estamos trabajando ahí y está yendo lento, al final el que va a salir perjudicado es el consumidor final. Entonces está claro que hay que hacer algo, alguien tiene que mirar por qué está yendo así de lento. No es por la conexión a internet, me imagino. Claro. Sí, o sea, yo digo quitar esos problemas de conexión a internet, de máquina y demás. Bueno, alguien más. Hay alguien que no diría, bueno, si esto funciona, yo esto no lo reporto. O sea, al final se carga la página. Alguien que no lo reportaría. Bueno, pues, o sea, yo lo reportaría y además yo lo pondría como algo como muy grave. O sea, es decir, a mí, si esto fuese Zara o bueno, cualquier página, yo diría, joder, esto es inadmisible. O sea, no puede ser que yo entre en una página, en una prenda y tarde 20 segundos en cargar. O sea, no puede ser. O sea, inadmisible en el sentido de decir, o sea la gente no va a esperar, además en el mundo de hoy en día, donde todo es tan inmediato, nadie va a esperar 20 segundos por, pues lo que se decía antes, puedes esperar 20 segundos si quieres comprar una entrada para un concierto que te va bien ello, pero para comprarte una camiseta, pues me voy a otra tienda y la compro de tal y ya está. ¿Sabes? Yo esto lo reportaría, pero vamos, sin dudar. Por eso que dices na chave. Se non hai unha alternativa, vas a agarrar porque o necesitas. Pero se hai outro sitio onde facer a mesma pregunta para iso, podemos entender ou non sendo enxeñeiros ou non, pero como usuarios sabemos que non nos... Claro, a eso voy. O sea, nosotros, y quiero decir, yo aquí no, aquí yo creo que somos todos más o menos gente técnica. O sea, podemos entender por qué tarda eso y, es decir, lo entendemos, entonces, vale, sí, ha pasado lo que sea, pero joder, hay que hacer algo para solucionar esto. Y es que el tema de los tiempos de carga es una cosa bastante típica, a lo mejor parece una tontería, pero Amazon tiene medido cuánto pierde por cada segundo que tarda su página en cargar. O sea, quiere decir que el tema de la performance no es una tontería, ¿vale? ¿Por qué os digo? Porque la gente a día de hoy no es paciente para nada. Entonces, como digo, hay cosas a lo mejor muy... pues eso, que tienes que comprarla para pasar por ahí, pero a lo mejor, o sea, imaginaos pues, el caso de Amazon, ¿no? Pues te querías comprar unos calcetines, te ha tardado en cargar, y dices, bueno, pues vale, lo dejaré para otro momento y ya, que es una cosa que no sea urgente, pues a lo mejor se pierde ese impulso de compra, ¿no? Y dices, bueno, pues se te ha pasado el impulso, bueno, a lo mejor te ha dado tiempo a volverlo a pensar y ya no lo compras. Bueno, pues que sepáis que Amazon lo tiene medido, lo que le cuesta cada segundo de retardo, o sea, de carga, ¿no? Otro ejemplo. ¿Esto lo reportaríais? O sea, aquí lo que estamos viendo es... Bueno, no sé si se vuelve a cargar el GIF para que lo veáis. O sea, en este caso se le da el botón y cuando se le está dando, se supone que está salvando un fichero y tenéis ahí el spinner. Aquí se le ha dado y esto no da información hasta que... Claro. ¿Vale? Bueno, veis la diferencia entre lo que se supone que es un buen... más que buen diseño, ¿no? La buena experiencia de usuario y una... bueno, puta. Esto lo reportaríais, por ejemplo. Y me refiero, en estos casos, las dos cosas hacen lo que tienen que hacer. Si esto está salvando un fichero o lo que sea, lo hace, pero a nivel de experiencia de usuario. Sí. ¿Esto lo reportaríais? Sí, porque al final lo que va a provocar es que le estés dando la salva 4 veces seguidas.
¿Alguien, no sabes si no? está funcionando o no. ¿Alguien lo reporte? Pois eu neste caso, poñéndome como usuaria, eu non teño por que saber que se pode poñer un spinner nese botón. Non, eu sei que a que está na dereita é unha peor experiencia de usuario, porque como estamos dicindo, non sabemos, seguro que lle vou dar varias veces, pero para mí non é tan claro como outro caso, porque digamos que a percepción do tempo todos a temos, pero aquí o de que haxa algo máis que poida ver que me axude a min a ter esta información, non teño eu como usuaria por que saber que existe esa posibilidade. Eu, por exemplo, é a primeira vez que vexo un spinner dentro dun propio botón. Entón, Sí, bueno, a ver, o sea, podría ser una pantalla, ¿no? Claro, o sea, sí. podría ser algo que te salís aquí un cargado, ¿vale? O sea, yo lo que voy es que la experiencia, por eso decía antes lo de prevenir problemas. Yo creo que cuando testeamos este tipo de cosas tenemos que analizarlas y es difícil, ¿vale? Porque esto es complicado al final, pero ir siempre no sé cómo llamarlo, con ojos nuevos. Es decir, cada vez que probemos una aplicación, decir, bueno, voy a intentar que esto sea como la primera vez que la pruebo. A veces es difícil porque estamos probando lo mismo muchas veces, pero es poco pensar. Si yo fuese nuevo, si esta fuese mi primera interacción con esta página web, esto me gustaría, me causaría frustración, no sabría qué está pasando. Al final es lo que decía, o sea, hay que bajar la frustración de los usuarios al utilizar nuestras aplicaciones, porque eso va a hacer que no estén cómodos utilizándola. Es decir, si al final tienen que usar, porque la tienen que usar, pues como aquí todos, cuando entramos en la web de Hacienda, el borrador, pues es la que hay y vale. Pero si lo hubiese mejor, a lo mejor nos cambiaríamos a otro tipo de aplicaciones que la experiencia de usuario sea mejor, simplemente por la frustración que nos causa estar ahí en un sistema que es feo, que no entendemos bien, que no sabemos cuando damos un botón qué está haciendo, si tenemos que esperar o es que la web, o sea, si la conexión se ha perdido. O sea, entonces, este tipo de cosas yo las reportaría, ¿vale? Porque creo que puede ser un problema para el usuario. ¿Vale? O sea, al final yo creo que el trabajo del testing es, como decía antes, evitar problemas, o sea, evitar que los usuarios sientan frustración a la hora de utilizar nuestro sistema. Bueno, aquí un poco más ejemplos, ¿vale? A nivel de usabilidad. Y ya os digo, todos estos casos, que por eso quiero hacer una diferencia entre cosas que funcionan o no funcionan, que es lo primero que os puse, si es un bug, es un bug, sobre cosas que, aún funcionando, podrían estar mejor. Por ejemplo, pues este diseño respecto a este, que es lo mismo, pero este es como mucho más claro, la gente es más claro donde hay que hacer clic, o sea, cuál es el caso positivo, que es el crear, con el caso negativo, que es el que, pues en teoría, o sea, lo que queremos es que hagas esto, no hagas esto, entonces este está como más ahí, venga, dale aquí, ¿no? Pues frente a esto que es más feo. Y luego, pues, la manera de presentar la información, que sea clara, etc. Pues yo este tipo de cosas me fijaría y las reportaría. Yo es decir, yo lo que hago al reportar errores, pues los errores están tipificados. Es decir, aparte de su severidad, si es crítico, importante, medio, bajo, pues a veces suelo poner si además de eso es un bug estético, como puede ser esto, o es más un error tipográfico o algo funcional, ¿vale? Para que la gente tenga claro, sí, esto funciona, pero es más estético, ¿vale? O sea, si podéis echarle uno. ¿Vale? Y bueno, luego también el tema que yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí no somos para todos, pero bueno, muchas veces se nos olvida el tema de la accesibilidad. ¿Vale? Hay que intentar, aparte porque es obligatorio por ley, aunque casi nunca se cumpla, que las webs o lo que sea accesible. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sé que para nosotros, que seguramente, bueno, no lo sé, no os conozco, pero bueno, entiendo que muchos no tenemos ningún problema visual o de oído o de otro tipo, es difícil, pero la accesibilidad hay que tenerla en cuenta también, ¿no? Intentar que las cosas sean accesibles. Para el tema de la accesibilidad también hay herramientas automáticas que las pasáis y dicen si una página es accesible, ¿no? ¿Vale? Y muchas os sorprendería de la cantidad de cosas o de páginas que no lo son. ¿Vale? Pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Y luego también temas de un poco de diversidad o de sesgos, ¿vale? Este ejemplo, que es de hace, diría, bastantes años, pero pues no sé, yo diría unos
más de 10, 15 años, por ejemplo. Esto es la página de Google, ¿vale? La página de Google cuando sacó la primera versión de Google Imágenes, o el Picasa, no sé cómo se llamaba, bueno, Picasa era, ¿no? Y esto es Google, ¿vale? Esto no es una empresa de 4 amigos que se han hecho aquí una aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente subía sus fotos y, es decir, a su drive, de aquella como se llamase, ya no me acuerdo, y lo que empezaron a sacar fue que ellos te las etiquetaban, ¿vale? Entonces, esto pasó de verdad, a unas personas de color, pues se les puso como gorila. Aquí, joder, y esto es Google, ¿vale? O sea, entonces, a lo que voy es, insisto, desde el punto de vista técnico, ¿vale? Y creo que aquí todos podemos entender. Yo no digo, no quiero ser racista, pero yo entiendo que un algoritmo esto lo coja como gorila, o sea, lo entiendo. Quiero decir, entiendo por qué puede pasar. Pero eso también me hace pensar, decir, joder, esto cómo se probó y sobre todo quién lo probó. ¿Vale? Yo creo que esto va a entender que quien ha probado este sistema, pues seguramente no era gente negra, era pues, gente blanca o europeos o asiáticos o lo que sea. Entonces seguramente sus pruebas no se hicieron con fotos con gente de color. O su base de datos de entrenamiento no estaba hecha con fotos con gente de color. Entonces, ahí voy un poco a cómo probar las cosas, que cuando probemos algo tenemos que pensar que no todo el mundo es como nosotros. Y no todo el mundo, también con el tema de la accesibilidad, no todo el mundo ve las cosas igual que nosotros y si estamos probando algo que categoriza imágenes, pues habrá que asegurarse de que las imágenes tienen una diversidad, una variedad amplia. Y ya os digo, esto salió por opción, esto se hizo súper famoso, porque claro, tuvo que salir el CTO de esta aplicación a pedir perdón públicamente, etc. Y yo también os digo, si el CEO de Google en ese momento hubiese sido una persona de color, ¿creéis que estuviese salido por producción así tal cual? Para presionar. Luego más casos. Imaginaos, por ejemplo, este, ¿no? Bueno, al margen del... ¿no? Bueno, al margen del mensaje de la camiseta, otra cosa que tenéis que pensar a la hora de hacer pruebas. O sea, ¿vosotros creéis que esto es correcto, vamos a decir, a nivel de... quiero decir, a nivel de cómo presentar la información al usuario? O sea, una camiseta tiene género, o sea, una camiseta es de hombre y de mujer. ¿Me explico? A día de hoy sí. Si tiene un tamaño, tiene un entalle distinto. Por el corte que tiene. Exacto. O sea, que no debería, pero... Exacto, pero una cosa es, y ahí es donde voy, una cosa es el corte de la camiseta. ¿Vale? Es decir, yo entiendo que cuando esto se pida a la fábrica que sea, le tendrás que decir corte de hombre, corte de mujer. ¿Vale? Pero cuando tú lo presentes a tus usuarios, bueno, en este caso es Amazon, claro, es como muy general y tal. Pero imaginaos que eso sea una página web de un e-commerce, de una asociación LGTB o lo que sea. ¿Vale? Pues esto, pues, joder, no tendría sentido en ese contexto. Porque, quiero decir, que luego tú en el back office, o como sea, le pidas a tu proveedor, oye, mándamela de mujer o de hombre, pero yo creo que esto no lo deberías presentar así. Bueno, esto se debería presentar, desde mi punto de vista, pues, corte, no sé, entallado o corte de regular, ¿no? Sí, se puede poner de otra manera, se puede poner corte recto o corte entallado, como dices tú, que es muchísimo más... menos ofensivo, podría decirse, para ciertos colectivos. Pero sí que es verdad que en la prenda hay diferencia cuando entras a una tienda online de cualquier tienda de ropa, lo que haces es seleccionar ropa de hombre y ropa de mujer. Entonces ya todo lo que te va enseñando ya tiene los cortes y los detalles de lo que tú estás seleccionando. Amazon, como no es una tienda especializada en ropa, entiendo que lo puedan poner, pero no está bien. Claro, a ver, yo aquí no digo que esto esté bien o esto esté mal. Simplemente digo que es una cosa que yo creo que desde el punto de vista del testing, pues habría que mirar. Bueno, igual abrimos aquí un melón, pero para mí este é un dos exemplos que vai en contra do que dicía antes Rubén na súa charla, no que a tecnoloxía non é unha ferramenta. Porque é verdade, eu entro nunha tenda, por exemplo, para comprar unha camisola a unha crianza pequena que non ten problema de se necesita entalle ou se prefire entalle ou non. E o mellor para conseguir unha camisola que non teña dragóns que sexa de cor rosada, teño que buscala, eu como usuaria buscala de maneira que non é natural nesa interface.
Entón, eu estou, o sea, custame moito que fixera este exemplo, porque sí que nos dá para min, un dos erros da tecnoloxía máis grandes a día de hoxe que é encamiñar a xente por certos camiños que pues, van quedando caducos ou que non se corresponden co que a xente quere. Entón, non sempre pensamos, como te estabas dicindo moi ben, no que a xente necesita ou no que a xente é. Claro. O sea, yo creo que digo es que cuando muchas cosas tienen un contexto, entonces, a lo mejor esto en Amazon, pues es en plan, mira, pues en Amazon sí que tiene sentido esto, pero a lo mejor en otros contextos, pues a lo mejor chirría un poco más. Entonces, es simplemente eso, que pensar un poco a la hora de bueno, aquí la gracia es por el mensaje de la camiseta, ¿no? Que es que, joder, es como, que, bueno, simplemente... Sí, igual este ejemplo no es tan evidente, pero sí que he visto ejemplos en Amazon de ir a buscar sandalias y ver sandalias que yo me compraría y bueno, son sandalias de mujer y tienen la talla 46 y te quedas un poco, ¿me la compro o no me la compro? O sea, que me estoy equivocando y hay otra que es mejor para mí. Sí, o sea, que ese es bug, o sea, que sí que y cuando lo ves es confuso y es un... Sí que... Sí. Claro. Y nada, otro ejemplo, bueno, este es un ejemplo a lo mejor más a lo que voy es que son cosas que seguramente no se nos ocurren. Bueno, aquí lo que está diciendo la mujer esta es que pues tiene un reloj de estos de hacer ejercicio, entonces dice, joder, que está pitando continuamente de hace ejercicio porque estás cogiendo peso y no te estás ejercitando y me está avisando de como que en plan, venga, muévete, joder, estoy embarazada. O sea, entonces, claro, estoy cogiendo peso y no puedo hacer ejercicio, o sea, deja de darme el coñazo. Entonces son cosas que seguramente a ninguno se nos hubiese ocurrido a la hora de probar un reloj. ¿Vale? O sea, probarlo, probarlo o desarrollarlo, o sea, tener en cuenta esa casuística. Es decir, oye, cuando alguien está embarazado que no está enfermo, o está una mujer embarazada no está enfermo, ¿qué pasa? Entonces, simplemente, pues a lo mejor ponerle el modo embarazo, pues no sé si tiene sentido o no, pero a lo que veis que son cosas que, joder, que no se nos ocurren. Porque bueno, estamos sesgados y tal. Entonces, a lo que voy es que a la hora de hacer pruebas hay que tener un poco en cuenta lo que es la diversidad. ¿Vale? Por lo que decía antes, o sea, que al final tenemos que pensar que cómo son nuestros usuarios, más que cómo somos nosotros. Entonces, esto ayuda, obviamente, a tener un equipo de testing o de desarrollo también diverso. Que habrá muchas cosas que no se nos van a ocurrir, pero a alguien del equipo pues, se le ocurrirán, seguramente. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco conclusiones. Para mí eso, el testing al final tiene que tener una visión objetiva sobre el estado del sistema. ¿Vale? Para mí el testing al final es... yo creo que los testers, o los QAs, como los llamemos, no toman las decisiones, o sea, no son los policías de que eso va a producción o no va y le ponen el sello de decir esto está o no está. Sino al final, la misión principal es dar información. No dar información en plan, yo me lavo las manos, sino es decir, esto es lo que hay, ¿vale? Esto está bien, esto creo que no está bien, y luego entre todos tomar una decisión. Y la decisión última será del product owner o del responsable del negocio, lo que sea, que tendrá que asumir los riesgos, ¿vale? Pero para mí la función principal es informar, es decir, esto está así, vamos entre todos a ver qué hacemos. Y luego, por supuesto, dar nuestra opinión. Es decir, bueno, yo creo que esto, pues creo que va a molestar mucho a los usuarios, va a dar muchos problemas y tal, dar vuestro feedback ahí, pero que es una decisión más entre todos. Y ahí es donde entra el riesgo, es decir, vale, sabiendo que esto está así, que tiene estos bugs, ¿vamos a producción o no vamos a producción? ¿Qué riesgo vamos a correr si hacemos esto? Pues ahí está. ¿Vale? Entonces, información objetiva para tomar decisiones, el modo preventivo mucho mejor que el reactivo, y bueno, pues el foco en la automatización y que cada vez que el testing, por cómo son los sistemas y cada vez son más grandes y más interacción entre APIs de terceros, tal, no sé qué, cada vez es más técnico. O sea, el testing funcional está ahí, va a seguir estando, pero probar las cosas requiere un conocimiento técnico cada vez mayor. Entonces, os lo digo para que no penséis el testing como algo puramente funcional y tal, sino que tiene una parte técnica muy amplia y muy compleja, vamos a decir, detrás. Hay mucho detrás. Bueno, aquí, por ejemplo, Iván lo sabe, lo sabe bien, que creo que luego os va a contar algo. Bueno. Y nada, por mi parte nada más con esto. Si queréis preguntar algo...
Bueno, yo tengo una pregunta y va un poco al hilo de lo que comentabas de que no dejar la fase de testing para el final, sino que esté o sea, shiftless y mezclada con el resto del proceso, y que también ponías que el testing requiere distintas habilidades y ojos nuevos a la hora de ver la aplicación y cómo se equilibra esto en la vida real, porque cuando eres el desarrollador que estás desarrollando y si quieres mover esa fase a un poco antes, es muy difícil ver con ojos nuevos lo que estás viendo todo el rato. Entonces, un poco, sí, ¿cómo se puede equilibrar en la práctica el llevar la fase de testing un poco antes, que se integren los equipos, pero que a la vez no se pierda esas habilidades distintas y eso ver las cosas con ojos nuevos y que no... O sea, para mí sobre todo yo lo más efectivo para mí es los criterios de aceptación. Es decir, típicamente la fase de planning, o sea, se parte de un backlog ya hecho o de un análisis funcional, lo que sea, ¿vale? Y decimos, venga, en este sprint vamos a hacer estas historias de usuario. Antes de empezar a desarrollar, yo creo que ahí tienen que estar metidos los criterios de aceptación. O sea, un criterio de aceptación, bueno, supongo que sabéis un poco de qué va, pero bueno, básicamente es, para que esta historia de usuario esté hecha, tiene que cumplirse estas condiciones, vamos a decir, ¿vale? Y son condiciones un poco, vamos a decir, un poco genéricas, porque luego eso se traduce en test cases. Por ejemplo, imaginaos, queremos implementar la funcionalidad de recuperar contraseña, ¿no? Lo típico de se me ha olvidado recuperar, ¿no? Esa es la historia de usuario. Criterios de aceptación que puede tener eso. Pues, si yo le doy, me tiene que mandar un email, ¿vale? Eso está claro. Si la dirección no existe, pues me tiene que avisar de que... Es decir, la historia de usuario es, quiero tener esto, quiero recuperar. Y criterio de aceptación es un poco decir, vale, pero para que esto esté hecho, ¿qué tiene que cumplir? Es que me mande el email, que si la dirección de usuario no existe, me avise, que si ya me la manda una vez y se la pido seguida, pues que me diga espera 5 minutos, no lo sé, esto me lo invento. Que caduque el token que me manda, que caduque a la media hora, no lo sé. Pero eso tiene que estar como criterio de aceptación puesto, ¿vale? Y de ahí saldrán en la fase de test cases, es decir, vale, ¿cómo pruebo que ha caducado? ¿Cómo pruebo que el email existe? Pues voy a probar un email muy largo, muy pequeño, pues, yo qué sé, muchas cosas, ¿vale? Entonces, eso para mí hace, meter los criterios de aceptación, hace que el equipo de desarrollo ya se vea un poco obligado, vamos a decir, a pensar cómo tiene que implementar eso y luego cómo se va a asegurar de que eso está hecho. A mí me pasó en algún proyecto, pues eso, ¿no? El equipo de desarrollo empezaba a crear historias de usuario, venga, vamos a hacer esto, tal. Y había cosas complejas. Y mi pregunta era, ¿cómo vais a probar esto? Me decían, bueno, ¿eso lo probarás tú? Digo, no. O sea, ¿cómo vais a asegurar vosotros de que esto está hecho? O sea, antes de pasarlo a la fase de pruebas, que sí, yo voy a probar, pero vosotros, ¿cómo vais a saber que esto se ha hecho bien? Eran temas, bueno, de bases de datos, bueno, bastante complejos, ¿no? O el tema de borrar usuarios y tal, les decía, ¿y esto cómo lo vais a probar? O sea, ellos lo que me decían era, bueno, básicamente como que se fiaban de su código. Mira, pero, joder, vale, sí, pero igual que yo voy a tener dificultades para probar esto, entiendo que vosotros también, o sea, ¿cómo lo vais a probar? ¿No? Y no lo sabían, entonces digo, es que lo tenéis que pensar, o sea, tenéis que pensar cómo vais a probar algo si tenéis los entornos necesarios, si tenéis que poner una base de datos al vuelo en memoria o localizarla, pero joder, tenéis que aseguraros de que lo hacéis está bien. Entonces, ahí es donde veo que ayuda el Shiftless, o sea, hacerse preguntas sobre todo lo antes posible. ¿Y qué ventaja tiene el criterio de aceptación? Que si alguna cosa no está clara, por ejemplo, todo lo que decía antes, ¿no? Pues yo puedo decir como criterio de aceptación, pues el token tiene que caducar a la media hora. Y alguien dice, espera, que esto nadie había hablado de caducidad. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Entonces eso ya genera un debate, una duda, que bien o se decide en ese momento, o se pregunta al product owner, oye, ¿esto tiene que caducar? ¿No tiene que caducar? ¿Qué hacemos? O lo cancelamos directamente y que no... Pues eso es lo que hace que yo creo que el desarrollo vaya mejor. Y cuando una historia llega... El otro día lo hablaba con una compañera y me decía esto, y dice, joder, es como darles las respuestas del examen. O sea,
cuando llegue la fase de testing, yo ya te estoy diciendo lo que voy a probar. O sea, esto que te he puesto como criterio de aceptación, lo voy a probar sí o sí. Pues, en teoría, idealmente, no puede ser que algo de eso falle. Y a veces, bueno, ha pasado muchas veces, de el primer criterio de aceptación fallar. Entonces es como, joder, si te he dicho que esto lo voy a probar, ¿cómo puede ser que llegue y falle directamente? O sea, es un poco indicativo decir, joder, no has hecho lo que tenías que hacer. O te has despreocupado, o no lo has probado bien. Pero bueno, que eso también saca un poco a la luz algunas deficiencias en la fase de desarrollo. Sí. Bueno, no sé si ya... Yo, sí. Bueno, es que a mí me llama mucho la atención todo el tema de inclusión, de accesibilidad y de integración, no es la palabra, pero bueno, de tener en cuenta a todo el mundo. Y yo quería preguntar, ¿este tipo de equipos o en este tipo de procesos se cuenta con la opinión de alguien ajeno a lo mejor a todos los perfiles tecnológicos, pues yo qué sé, pues alguien más del ámbito social, alguien del ámbito psicológico, para, oye, pues, ¿por qué cuando buscas líder en Google Imágenes solo aparecen fotos de hombres con traje y pues no te aparecen mujeres? O ese tipo de cosas, de si se cuenta con la ayuda a lo mejor externa de alguien que diga, oye, pues está pasando esto. Claro, pues yo, siendo sincero, yo te diría que a día de hoy no, muy poco. O sea, yo conozco gente en el mundillo que hace exclusivamente toda la accesibilidad, pero más accesibilidad orientada a pues, que las páginas se vean bien, no tanto orientada a diversidad. O sea, yo creo que para eso... O sea, a ver, es que... Es que pensando en la diapositiva que pusiste sobre la accesibilidad del botón verde y rojo, pienso a lo mejor pues, en alguien con daltonismo, o, claro, que es muy raro, pero bueno, hay personas que ni siquiera ven los colores. Entonces, digo, pues joder, pues estaría muy bien que alguien que entienda un poco de las diferentes formas que tienen los ojos de ver el mundo, por así decirlo, de decir, oye, pues a lo mejor aquí está muy bien el botón verde y rojo porque es muy intuitivo para el 80% de la gente que va a usar esta página, pero tenemos un 20% de personas que no distinguen los colores, que no pueden ver bien las letras pequeñas. ¿Qué otras opciones podemos poner? Pues lo de subrayar la palabra aquí, que eso es muy fácil de hacer y muy de ayuda, quiero decir. Por eso me surge la duda, digo, joder, como alguien que viene de una titulación de psicología, digo, claro. ¿contáis con ayuda de gente o crees que deberíais contar con ayuda de gente externa? Bueno, que si creo, seguro que sí. O sea, a nosotros lo que más nos ayuda es que el propio equipo de desarrollo, el propio equipo de testing, ya sea diverso, es decir, esa gente ya esté metida en la rueda, vamos a decir. Si no la hay, claro, lo ideal es contar con gente externa. Oye, échale un vistazo a esto, a ver qué te parece, o repórtame problemas. Eso, por desgracia, creo que no se hace de manera habitual. A no ser que sea un proyecto donde específicamente te pidan que tienes que cumplir pues, la AAA o incluso más. Entonces, claro, eso ya se mira desde el principio. Pero si no, yo sinceramente creo que no, que por desgracia no se pone ahí el foco. Pues nada, sigue un salto, expongo. Claro, sí, desde luego, pero ya o sea, o viene especificado claramente desde el cliente, oye, pues quiero que sea así, quiero tal. Y tampoco se especifica de forma general para todos los proyectos, y claro. Perdón por meter tanta... No, sí, tienes razón. Quiero decir, si al final estamos viendo que está pasando esto, no se debería, pues a lo mejor en los criterios generales de cualquier proyecto que salga adelante, de decir, oye, pues aseguraos de que se cumplen pues estos criterios de inclusión, aseguraos de que pase esto y aseguraos de que pues, tengan presencia estas personas. Bueno, a ver, para eso precisamente, o sea, igual que se implantó la directiva de la PSD2, que todo el mundo tiene que cumplir tal, o sea, hay una directiva o una ley que obliga a que las páginas sean accesibles, pero obliga entre comillas. O sea, en España las páginas tienen que ser accesibles. No sé si tienen que cumplir la AA mínimo, una cosa así, me parece, pero claro, eso nadie lo hace. Pero que el marco este que te obliga a hacerlo, en teoría ya existe, lo que pasa es que luego no se aplica, pues seguramente porque luego no hay multas atrás. Si las hubiera, pues la gente lo haría. Bueno, es muy interesante, gracias. Bueno, aparte del tema del testing, de buena comunicación y tal, ¿cuál es la clave del éxito del proyecto? En tu opinión, quiero decir. ¿Qué es lo que hace falta que haya para que tenga éxito? O bueno, que fracase.
Pues la pregunta, o sea, para mí el tal es que aporte valor. O sea, aporte valor que resuelva un problema. O sea, eso es lo principal. O sea, el aporte de valor de una solución tiene que ser lo que haga que todo tenga sentido. O sea, quiero decir, que es un problema que alguien también lo esté demandando. Es decir, para mí ese es el tema principal. O sea, muchas veces nosotros a nivel técnico pues hacemos a veces los sacos de iglesias tecnológicos, muchas veces, pero a lo mejor no soluciona un problema real. O lo soluciona pero no hay demanda real de eso y tal. Para mí esa es la clave, o sea, el aporte de valor. Y que haya gente que lo use, sobre todo. Claro, a eso voy. O sea, que resuelva un problema a alguien que esté dispuesto a pagar, vamos a decir, por usarlo, o no a pagar, pero bueno, a que lo use para que podamos monetizarlo de alguna otra manera, pero vamos, tiene que resolver una necesidad de alguien. Bueno, ese es para mí es lo principal. Gracias. ¿Más? Hola. En algunos equipos de desarrollo se trabaja con diversos tipos de ramas y branches. Tienes tu rama master, que es la principal, o main, o como quieran llamarlo. Tienes la rama developer, tienes las ramas de desarrollo. En algunas empresas eso se ha reducido. Se quitó la rama developer, se trabaja siempre con tu rama principal, que es la que va directamente a master, suprimiendo en algunos esquemas de Kanban o Scrum lo que es la parte de texto, y las fuerzas que la gente automáticamente tenga que meterse y analizar que lo que reúna, es decir, que lo que meta en esa rama sea todo correcto y cumpla lo que se le falta. ¿Tú crees que un QA puede tener el peso suficiente en la organización para forzar esos cambios en la cultura de desarrollo? O sea, a ver, un QA a nivel individual seguramente no. O sea, eso tiene que ser más la cultura global de la empresa o del equipo de desarrollo, creo yo. Pero, o sea, yo tengo un QA, estaría encantado de poder hacer pruebas en producción, por ejemplo. Y si se va toda a la rama main y se ponen las feature tokens o la técnica que sea para subir cosas de producción que están a medias, pero ya se pueden probar. O sea, alguien de testing estaría encantado de poder probar en producción de manera segura algo. Porque al final, o sea, la palabra pruebas de producción parece que es algo prohibido, ¿no? Pero es al contrario. O sea, de hecho, cada vez se tiende más a pruebas de producción con técnicas como esta o las canary deployments o lo que sea. Es decir, yo quiero ver, o sea, yo más o menos me he asegurado que hasta aquí todo está bien, pero en producción, que es donde al final tiene que funcionar, funciona o no funciona. Al final, muchas veces hacemos que sean nuestros usuarios los que nos prueben la aplicación. Cuando, joder, me gustaría poner en producción de manera segura. Entonces, si llegamos a eso, cualquier persona de testing yo creo que estaría encantado. O sea, que nadie de testing entiendo que se debería poner en contra de que se haga eso. O sea, como persona individual, si tiene el peso suficiente para que eso se haga, no. O sea, vamos, seguro que no. Como parte de apoyo, sí, claro. Yo creo que se debería subir a ese cargo a del testing. Pero en ese entorno supuestamente ideal, cobrarían mucho más peso los test automáticos. Toda la organización del proceso de... Sí, o sea, lo que os he puesto antes, o sea, en un entorno normal la automación del test tiene su valor y su aporte y está justificado. Si se hace el trunk-based development o como lo queramos llamar, es que no hay otra manera, si no es con test automático. Porque si no, sí que vas a ciegas y ahí sí que te das una hostia seguro. O sea, es que no... Ahí sí ya sería obligatorio. Y que los commits, si no, te los eches para atrás y todo eso, si no pasan los test. Es que si no, o sea, te puede liar de golpe. Volvendo aos exemplos que poñas ti, o que tardaba en cargar e despois o spinner que non daba información, pregúntome se o problema de non detectar esas cosas antes, pensando nese Schiffler, é que non lle damos importancia suficiente ou non temos formación suficiente para
darlle peso, dedicarlle tempo aos requisitos non funcionais, non? O de decir, bueno, pues eu teño un usuario que non pode esperar máis de X tempo en cada cousa que vai facer, que ten que saber en todo momento o que está pasando, que teño distintos tipos de usuario, entón esperar significa diferente para un usuario que para outro, saber o que está pasando significa diferente para un tipo. Entón, non sei tamén desde esa parte de profesora, cal é a tua experiencia, que botas de menos nese sentido, que podría cambiar bueno, no día a día, se a xente soubera máis ou tivese máis consciencia nesa parte dos requisitos non funcionales. Yo creo que la gente, claro, o sea, para mí los requisitos funcionales a veces es difícil ponerlos, porque muchos para mí son casi de sentido común. Entonces, o sea, si tú tienes que especificar, a ver, bueno, aquí entramos en lo que es un requisito no funcional o puede ser un SLA, ¿vale? Es decir, pues la web tiene que tardar menos de un segundo en cargar, sí o sí, o el API tiene que responder en 1 milisegundo siempre, porque si no, tenemos un contrato detrás que tenemos un SLA firmado. O sea, si es algo súper estricto y tal, no sé qué, yo lo pondría casi como por escrito. Si no, es que, claro, es un tema más de percepción, ¿no? La página tarda mucho o no tarda mucho. Pues, o sea, es más un tema de percepción de usuario, o sea, de persona. Y eso con la automatización pues no se ve. Por eso el testing manual funcional tiene que estar. Yo para mí es más un tema de cultura, o sea, de cultura a la gente que prueba, decirle, o sea, la aplicación tiene que funcionar, sí, pero tienes que poner atención a que sea fácil de usar, vaya fluido, o sea, no es solo que sí, en base a datos aparezca ahí 2. Sí, o sea, tiene que aparecer un 2, ¿vale? Pues si aparece un 1, es que esto está mal, pero todo tiene que ir fluido, tiene que estar, o sea, tú piensas que esta aplicación, tú eres el usuario, no trabajas en ella, te gusta cómo está hecha, no te gusta, o sea, es que sé que es una cosa difícil es más, no sé, fomentar un poco la empatía. En relación a lo que comentaba ela antes, ás veces penso que a xente técnica nos pode resultar difícil de cuantificar ou difícil de explicar que significa fluido porque non temos o vocabulario necesario, pero mellor alguén coa formación pois en como funciona a mente humana ou como funciona a percepción ou en temas culturais, porque non poden non ser o mesmo isto que estamos falando en Europa, que en Asia, que... Entón, pareceme moi acertado o comentario que facía antes a compañera nese sentido. Eu penso que o futuro da tecnoloxía está en decatarnos de que ao nivel que temos levado non podemos seguir facendo a nos sós, porque hai cosas que non sabemos facer. Y al final lo que le digo a la gente un poco es, a ver, sí que es verdad que al final, o sea, es difícil que estemos trabajando en un proyecto hiper novedoso, hiper nuevo, que no se parezca a nada de lo que hay hecho. O sea, de esos ahí, vamos, contados. Entonces, yo muchas veces a la gente le digo, cuando está probando, cuando está desarrollando, digo, a ver, fíjate en esta página. Si estamos haciendo algo o sea, no estamos copiando, estamos haciendo algo parecido a esto. Pues ¿cómo lo hace Slack? ¿Cómo lo hace Mac? ¿Cómo lo hace Pull&Bear? O sea, fíjate en cómo son sus interfaces, lo que tardan en cargar, dónde tienen colocadas las cosas, qué tipo de letra utilizan, qué colores. Digo, ¿sabes? Fíjate en esas. Y luego ven a la nuestra y compara. O sea, compara aunque sea a nivel mental. Es decir, joder, pues todas las páginas tienen el botón aquí a la derecha, tal. Nuestro está en la esquina. O sea, o queremos hacer un proyecto que rompa el mercado y tal, pero si estamos haciendo un poco más de lo mismo, pues a veces no nos podemos pasar de innovadores y no hacer cosas muy raras, pues claro, es que es verdad. Entonces, fijarse un poco en cómo lo hacen los demás y llevar eso a tal. Cómo lo hacen los demás y en ti mismo, o sea, pues a ti, ¿cómo te gusta que sean las webs? ¿Cómo te gusta que sean las aplicaciones? Si la que estamos haciendo nosotros va en contra de tus gustos, pues por lo menos coméntalo y digo, oye, a mí esto me resulta raro, a mí esto creo que puede tal. Yo siempre pongo el ejemplo típico de el formulario de alta de usuarios, ¿vale? Quiero decir, si tú quieres dar un servicio a un sistema, a un usuario, para el usuario darse de alta, el usuario no quiere darse de alta en un sistema. Es que es verdad, quiere usarlo, o sea, no quiere darse de alta. O sea, por eso tenemos que hacer que ese paso sea lo más limpio y más poco frustrante posible. Entonces, pues a lo mejor digo, joder, pues mira, de primeras pide los datos básicos, yo sé, email y nombre de usuario, que es lo mínimo que necesitas,
y luego ya si quiere avanzar, ya le irás pidiendo su teléfono, dirección, tal, no sé qué. O sea, no hagas que el usuario esté 3 minutos, 5 minutos poniendo datos cuando es algo que no quiere hacer, estás obligando. Pues claro, eso pues, es un poco sentido común y cómo te gustaría a ti, si tú fueses usuario de esa página, cómo te gustaría que funcionase. Entonces, no es fácil y no es fácil ponerlo por escrito, requisitos, pero es un poco las sensaciones que te da eso. No sé. Bueno, pues nada, creo que hay un café ahora, ¿no? Vale.